Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Nunca mejor título que el que saca hoy Nuevo Mundo. Buenas noches a todos. Empezamos al revés, pero la noticia lo merece. El mundo está sobre ascuas. Señores, estamos ya en plena guerra. Ataca entre Israel e Irán, pero esto puede extenderse a otros sitios. Esto es peligroso lo que está pasando. Y el presidente argentino tiene una participación muy directa. Esto es preocupante. El mundo está sobre ascuas, vuelan los misiles, están jugando con energía nuclear. Y esto no es poca cosa. Ya pasa, no es una guerra cuerpo a cuerpo, son misiles que vuelan. Señores, esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, ATA, Alta Tecnología Alimentaria, Municipalidad de Albardón, Avícola Soles, Barceló Combustibles, Barrick, Municipalidad de Hachal, Bioasis, Broker Andino, Clínica Santa Lucía, Cochería San José, Sociedad Anónima, Municipalidad de la Capital, Colchonería Salmuni, Dulcín, Equimel, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Fundación Bataller, Municipalidad de Pocito, Glencore Pachón, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Napoli Frío, Municipalidad de Rivadavia, OSDE, Papelería Salomón, Peluquería Gardela, Municipalidad de Santa Lucía, Prevención Salud, Sindicato Empleados de Comercio, Universidad Nacional de San Juan, UPCN y Coqui Torres Sonido e Iluminación. Bueno, Juanca, temas del día. Sí, sin dudas, y ya vamos a hablarlo un poco más en profundidad, lo que está pasando, porque después del ataque israelí en la noche de ayer, hoy ha sido el ataque de Irán como represalia, con la cantidad de misiles que incluso han roto esa barrera antiaérea que tiene Israel, con ayuda incluso de Estados Unidos, a través de los barcos que están rodeando toda la zona, y así todos son muchos los misiles que han caído en la capital israelí. Hay mucho temor con lo que pueda pasar, principalmente por lo que decías vos, en el caso de Irán, ya las banderas que están flameando en los diferentes lugares son banderas rojas de venganza ante lo que ha sido el ataque de ayer. Y lo más peligroso de todo es que están manejando material nuclear. Es decir, esto se sabe cómo comienza, no se sabe cómo termina y dónde puede caer una bombita, ¿no? Ya tenemos noticias de lo que ha pasado en otras guerras. Empieza, parece que es una incursión y termina durando 1 año, 2 años, 3 años. Pero aparte, cuando hablas de fanatismos, sí, no termina nunca. Es decir, va a quedar una sola persona escondida en una cueva y esa sola persona después te puede volver a armar. Mira, porque hay odios después. Esta tarde, noche, me habló un amigo de España y me decía, mira, estamos muy preocupados también en España. Este es un tema realmente peligroso para todo el mundo. Sí. Esperemos que esté circunscrito a ese lugar. Mientras tanto, todas las variables empiezan a cambiar. El petróleo, todo cambia de valor. Ya ayer ya había subido el 9%, hay que ver qué es lo que pasa hoy. Y estos son precios mundiales. Así que bueno. Otros temas. Bueno, dentro de los temas ya tiene que ver con San Juan. En la Casa de San Juan en Buenos Aires se presentó todo el escenario que tiene San Juan en el plano energético y minero ante representantes de la Bolsa de Toronto, buscando principalmente gente, empresas, fondos que vengan a invertir a la provincia en estos dos sectores, dándole muchísima importancia, incluso hasta más que la parte minera, la parte energética. Bueno, ¿qué pasa en la universidad? La universidad no ha cambiado nada de lo que pasó ayer, porque siguen las diferencias, pero hasta ahora todas las segundas vueltas que se podrían realizar, no hay nadie que haya dicho que no se hace, con lo cual los 3 días de campaña de días hábiles que quedan es martes, miércoles y jueves, para votar el lunes de la otra semana. Bueno, me decía esta mañana gente en el café de que le impresionó muy bien que estuvieran todos los ganadores anoche en La Ventana. Sí. Estuvieron todos los que ya son decanos,
los que ya están muy cerca, como el caso del rector, y se dejó como sin invitar a la gente de arquitectura porque ahí está muy discutido. Exactamente. ¿Sabes que Julio Contegrán los viernes escribe El Nuevo Mundo? Sí. Expliquemos quién es Julio Contegrán, además de que escribe El Nuevo Mundo. Es el Procurador General de la provincia de Buenos Aires. Imagínense, tiene 650 fiscales a su orden. Tiene toda la provincia de Buenos Aires. Toda la provincia de Buenos Aires, 15 millones de personas. Toda la persecución del delito pasa por él. Y él escribe una nota que es interesante, porque hay una empresa que se llama Nobel Nutriology, que comercializa complementos alimenticios. Y como tiene extracto de azafrán y de jugo de melón, dice que mejoran el humor y reducen los sentimientos de estrés y de fatiga. Bueno, ¿qué es lo que le han dicho los organismos europeos? Que no puede hacer esa publicidad, porque no está comprobado que logre eso. Eso en Europa le pasan bastante piola. Acá uno ve las publicidades y el yogur te cura todo. Una simple pomada te saca todo. Te saca las varices, que los médicos no lo pueden hacer. Son operaciones muy complejas, de mucho riesgo. Usted pone una pomadita y listo. Y además sobre y lo dice gente con mucha influencia en los demás. Basta un polvito para que los hidratos de carbono no nos engrosen la panza. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Estamos estudiándolo, pero hasta que no sean las conclusiones categóricas que mejore el humor y reduzca los sentimientos de estrés y de fatiga, ustedes no pueden utilizar esa publicidad en esos productos. Según... Parece una tontera, pero no lo es publicidad engañosa. Pero es que hay mucha publicidad engañosa. Por ejemplo, entre ellas está la del vino. El vino parecería que es un alimento tremendo y no vemos las consecuencias que pueden tener en nuestros aspectos. Lo mismo pasa con otro tipo de bebidas. El café, por ejemplo, despierta la inteligencia. Por eso los estudiantes toman café. No, el café te puede mantener despierto más tiempo, pero esto no significa que seas más inteligente. Y así hay mucha gente publicidad que le puede dar acidez. Es decir, no es para darlo como si fuese... Si usted ve la ventana, mejora su situación económica. Sí. Se ve a la ventana para ganar plata. Este programa trae suerte, dice una conductora argentina. Este programa trae suerte. Y la gente lo cree. Como te ven, te tratan. No, te tratan bien o mal de acuerdo a lo que sabes. Y bueno, todo esto son publicidades engañosas, cosas que... Que en Europa se preocupan de estos temas. Se preocupan. En otros lados no. No. En Europa sí. Bueno, o sea que hay unos 15, 16 consultas por mes para realizarse vasectomías. Vasectomía es un hombre que no quiere tener más hijos, con lo cual se hace una operación y tras esa operación su eyaculación ya no va a producir para fecundación. Son unas 8 por mes que se hacen en el hospital público. Bueno, ya enseguida tenemos que hablar con Nardi si esto lo cubre o no lo cubre. En la parte privada. La parte privada. Esto es público. Esto es público. Si son 8 en el sector público, deben ser 80 en total. La parte privada. La mayoría tienen más de 35 años, pero hay consultas de jóvenes de 20, 25 años. De gente que ha decidido no tener hijos. Mire, la natalidad está disminuyendo en todos lados. Yo conozco mucha gente, porque me lo ha confiado, que una vez separado, ya conformado una familia, no quieren tener una familia paralela, sino una pareja simplemente. Y entonces lo más seguro es la vasectomía. Eso es lo que tienen más de 30 años. Sí. Pero los que tienen 20 años no quieren tener hijos. No quieren tener. Y se quieren asegurar de no tener hijos. Está bien. Quizás no entra tan fácil en generaciones más grandes. Pero bueno, en el caso Gardner era una empresa de Buenos Aires que fue contratada por la Obra Social Provincia para hacer cosas que pueden hacer las empresas de San Juan, entre otros todo lo que tenía que ver con la alimentación de las personas que tenían internación domiciliaria. Y fue denunciada porque habían cosas que no estaban para nada claras, entre otras que parece que inventaba la cantidad de gente que tenían y le cobraba mucho más a la Obra Social Provincia. Hoy dos de los propietarios, Merilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, fueron condenados a 3 años de prisión. Es excarcelable, no van a ir presos, pero las dudas, y que va a tener que decir la justicia, ¿qué va a pasar con la plata que han defraudado a la Obra Social Provincia?
Y después, algo que creo que nunca se va a saber, es quién fue el padrino que lo trajo. Alguien lo trajo. Estas empresas no vienen solas. Porque es una empresa que cualquier empresa sanjuanina la podía reemplazar. Sí. Vienen de allá porque a veces es más fácil cuando viene alguien de afuera traerla. No tienen contacto en San Juan que hablen. Pero la cuestión es que fue mucha la plata que se fue por ahí. Y recordemos, cuando se te va la plata en este tipo de cosas, es quizás un chico que no le haces un tratamiento. En tema de salud se gana plata embromando gente. Bueno, ya veremos quién es el padrino. Bueno, San Juan ya tiene otros vecinos ilustres. Sí. Se ha premiado a gente. Son elegidos por los bloques. Claro, En claro. algunos casos, vecinos ilustres que tienen una trayectoria para sacarse el sombrero muy destacado. Otros tienen que ver mucho con la política. Cada uno después podrá hacer su propio análisis de los vecinos que fueron designados. En algún tiempo se elegía 2, 3 vecinos. Hoy se llega a 10, muchos de ellos muertos, y es que cada bloque tiene que proponer a alguien. Sí. Hay algunos que es propuesto por un solo concejal, pero bueno, es parte de... es desvirtuando, porque es un premio interesante y quienes alguna vez lo recibimos le dimos importancia, ¿no? Pero cuando se eligen de pronto 10 juntos, es casi un compromiso político, ¿no? Esto independientemente de quienes lo han recibido, felicitaciones a todos ellos. Así es, por eso. Bueno, ¿te parece que empecemos? Empecemos, mira, lo veía entrar a Pierluigi Pirantozzi, acá cargado de plantas, una de ellas pesadísima. ¿Te ayudó Juanca a entrar eso? Digo, Juanca está jugándose el Día del Padre feliz. Sí, porque hoy quería hablar, justamente al ser el día de la fundación de San Juan, pensaba hablar de algo relacionado a los sanjuaninos, ¿no? Y ahí estuve pensando, el olivo, la vid, el tomate o la cebolla, el ajo, son cultivos típicos de San Juan. Pero también hay una característica en San Juan que seguramente todo el mundo conoce, la palmera de dos brazos. Entonces, de eso voy a hablar, de palmera. La palmera de dos brazos es algo típico, está en Concepción, todo el mundo por ahí la conoce. ¿Una palmera de dos brazos? No, no es para nada común. Es una palmera muy rara, de hecho, porque en el tallo las palmeras tienen la característica de no tener tallo secundario, crecimiento secundario. Siempre crece del ápice o si no, ahí la vemos, o de abajo. ¿Sí? Pero no tiene varios troncos. Y en este caso sí tiene varios troncos. Y de hecho hay 3 en el mundo registradas y una está acá en San Juan. Bueno, pero no es la única. Hay que cuidarla. De hecho, además tiene 120 años. Así que tiene muchos años. Ahí funcionaba, había un bulevar, ha quedado. La verdad que me quito el sombrero en eso, la han mantenido. Le han tratado de embellecer también el lugar alrededor. Y bueno. Tú sabes que la parra más vieja, una parra de la época de los jesuitas, vino alguien, hizo un asadito al lado y se prendió fuego. Bien. Ya no está más la parra más vieja. Que era un atractivo, ahí en la entrada del Parque Son. Era un atractivo turístico incluso. Hemos coleccionado dentro de lo que es la fundación fotos de artistas consagrados que iban a tomarse fotos ahí. Claro. Realmente. Pinky, Raúl Lavieta, bueno. Se terminó gracias a estos tipos, ¿no? Sí, la verdad que mantenerla, esa es parte del patrimonio de San Juan y justamente hay que tratar de cuidarla, no solo tratar de mantenerla, sino de cuidarla, embellecer el lugar, porque como bien decís, Juan Carlos, es algo que por ahí tiene un atractivo turístico. De hecho, en Maps inclusive figura la palmera de dos brazos, como para ir en el lugar. Lo que son, si esto estuviera a lo mejor en Córdoba, sería un monumento. Sí, seguro. Pero ¿por qué decís que es típico de San Juan la palmera? Porque en San Juan se dan mucho las palmeras, son plantas muy bien mantenidas. Uno va en el parque de 25 de mayo y encuentra distintos tipos de palmeras y cada una tiene sus características. Hay algunas que son muy viejas, como la palmera de dos brazos,
Y porque las palmeras se dan en lugares, uno piensa siempre en lugares tropicales, se la imagina como Colombia, de hecho es uno de los países que más tiene palmera en el mundo, pero también se dan en lugares secos, áridos. Ahí entre las fotos se veía una palmera datilera, por ejemplo, que también encontramos muchas veces en San Juan y cuyos vecinos a veces suelen aprovecharlo para comerlo. Es riquísimo. Es riquísimo el dátil, así que buenísimo eso. O sea, San Juan se da muy bien las palmeras en general. hay? ¿Cuántas especies hay? Hay más de 2.500 en el mundo. En San Juan hay varias. No puedo decir precisamente el número porque seguro hay algunas metidas que no conozco en alguna casa, porque se colecciona también. Hay gente que se dedica a coleccionar palmeras y la verdad son bellísimas, tienen un encanto particular. Sí. ¿Sabes que parte de las palmas o la utilizan también empleados municipales para barrer las calles? Sí, y todavía lo hacen. Sí, tiene su folclore eso también, ¿no? Sí. Más vale, son muy utilizadas. Pensamos los dátiles lo hemos dicho, pero los cocos o, por ejemplo, el aceite de palma, que es uno de los aceites más utilizados en el mundo en absoluto. Así que hay muchas. En San Juan pensamos la Ruta 40 y lo vemos, ahí están lo que es la washingtoniana robusta, que es una palmera muy típica de Baja California, que se da muy bien, está muy bien mantenida, bien podada. Y esta es otra washingtoniana, la que vemos, que también está cerca del Bicentenario, que es otra washingtoniana que se llama washingtoniana filífera. También muy bonito, se la reconoce porque es más gordita. Ambas son de zonas bien secas, con lo cual se dan muy bien en San Juan. Pero también tenemos palmas tropicales, como estas, o subtropicales, como son estas Phoenix rebellini, que son más chiquitas, se la encuentra mucho en los patios de las casas, o esta que vemos ahí, que se da justamente frente a la legislatura provincial. Ahí hay un lugar tan mantenido con una pared al sur, que evita que justamente, porque esta es una palmera tropical que necesita cierto calor y cierta humedad. Se la trasladó, por ejemplo, cuando hicieron un lugar en el dique de Uyún, que llevaron muchísimas palmeras, la trasladaron creo que del Médano de Oro. Sí, se traslada, se mueven bien. Dicen que hay que conservar la misma ubicación que tenía en el lugar donde se la sacó, es decir, conservarla el norte. Sí, hay que tratar de mantenerla con pan de tierra y evitar justamente un cambio drástico de clima, de ambiente, evitar el estrés. Eso siempre hay que hacerlo. Hay alguna, como decía bien Juanca, algunas demoran mucho tiempo en crecer, entonces son lentas en general. Entonces, te puedo hacer preguntas de alguien que ha tenido muchas palmeras y entonces tiene los pros y los contras y cosas que tal vez ayuden. Por ejemplo, ese tipo de palmera que veíamos recién, uno de los problemas es que se secan las hojas de abajo y para que mantengan la forma hay que ir y sacarlas. Y hay veces que está muy lejos del alcance de uno. Exactamente. El otro tema, te lo planteo es que muchas ratas suben a las palmeras y se ocultan ahí. Veamos exactamente, eso de hecho muchos lo resuelven como quemando. Es lo que no hay que hacer en general, primero por se daña, digamos, no solo podemos complicar un poco la cosa, la verdad, cuando el fuego se va de la mano. Y segundo, podarla, que es lo que se hace en la Ruta 40, por ejemplo, con justamente elevador, se llega y se podan esas palmeras, son mantenidas muy bien. En la ruta es fácil. En una casa es mucho más complicado. Que en pocos años puede llegar a medir más de 15 metros, 10 metros. Y por eso hay que saber elegir la palmera. Por ejemplo, una rebellini, que es mucho más chiquita, que no supera los 3 metros, es una buena elección de un patio de una casa. O, por ejemplo, esa que tenemos ahí, que es una Chameropsis humilis, que es una palmera que también se mantiene relativamente chica, de crecimiento lento,
y digamos, de altura no considerable. Entonces, esa palmera también es de zona seca y se mantiene muy bien en San Juan. De hecho, he visto alguna vez en alguna plaza tenerla, pero esa hay que podarla bien, porque si no es como que pierde la gracia, pierde la parte estética de la misma. Y después otra palmera, que no es una palmera, que se usa mucho, es la Sica revoluta, la más grande que decía Juan Carlos, que sí, es pesada. Pesada. Bueno, esa la encontramos en Ausonia, muchas de esas Sica revoluta están en Ausonia. Esa no es una palmera, yo la traje porque muchas veces parece una palmera, pero no lo es. Y cuidado con esa porque es venenosa. Hay que saberlo mucho. Bueno, pero esas hojas son las que se utilizan para limpieza de calle. No, normalmente se usa la canariensis, la Phoenix canariensis, que es una palmera que da muy linda hoja y es muy llamativa, muy, digamos, de muy lindo porte, y es la que se usa para limpieza de la carne. ¿A cuántos metros hay que tener una palmera de la pared? Bueno, eso no es un problema. Es justamente una de las ventajas más grandes de la palmera, que tiene raíces fasciculadas. Entonces, por ejemplo, en bulevar estrecho o cerca de paredes andan bien porque no rompen nada en general. Porque tienen raíces finas que forman una fascículo justamente, que normalmente no levantan vereda, no crean ese tipo de inconvenientes. ¿Cómo soportan los vientos? Bueno, algunas lo soportan bien, algunas los vientos secos, lo que son las palmeras más tropicales, los vientos secos no le gusta para nada y ahí se van secando la hoja, o como vemos en este caso, el frío y el seco le hace que la puntita de la hoja y el medio amarillento de la sequedad, ¿no? Porque es una palmera ya tropical. Esta es la canariensis, la que se usa justamente para la limpieza de la calle. Cuando una hoja ya tiene una parte amarillo quemada, ¿hay que cortarle esa parte o no? Mira, lo normal es que si tiene otra, digamos, para un punto de vista estético está bueno cortarla. De un punto de vista fisiológico está mejor que se seque completamente y después cortarla. Depende un poco del estado fitosanitario general de la planta, nuestra elección y obviamente de la estética, ¿no? que queremos mantener en el lugar. Otra palmera muy típica, digamos, que la llaman palmera, no es una palmera, por eso la diferenciamos, es la que traje acá, que es una palmerita de Madagascar, también de tamaño relativamente chico y con mucha espina. Esa es muy bonita, se da en lugares relativamente secos, así que San Juan es muy bueno para esa. Lo único hay que mantenerla, digamos, en un lugar reparado, porque sufre un poco el tema de los fríos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ahí vemos una palmera, el del paseo de las palmeras. En el estadio. Claro, esa es ya una palmera típica de Argentina, del norte, pero se banca algunos fríos y puede andar bien en las zonas del centro de la capital. Lo que sí es una palmera ya de zona un poco más húmeda, hay que darle un poquito más de agua. El dátil es un negocio en todo el mundo, ¿no? Sí, es un negocio importante, un negocio en todo el mundo. ¿El palmito? El palmito también es un buen negocio. De hecho, en Argentina existe. Solamente en Misiones se encuentra en estado natural, está en condiciones de mucha vulnerabilidad porque se ha ido sacando. En realidad lo que se tendría que hacer con el palmito es cultivarlo, como se hace no extraerlo, porque cuando lo que se come del palmito es la parte central de la palma, con lo cual la misma muere al sacarle, ¿no? Al cortarle el tallo. Entonces la extracción de esa palma ahí del palmito es fatal para la palmera. Entonces hay que cuidarlo y por ahí promover lo que es el cultivo del palmito y no extraer del bosque, de la selva en ese caso. Un segundo, te saco el tema palmeras porque una noticia de esta semana es que en Tucumán, con estudios del INTA más aporte privado, van a empezar a hacer plantaciones de café, que hasta ahora en Argentina no se había dado el café. Sí. Y han visto que en Tucumán podría llegar a hacer eso. Podría llevarse a cabo, obviamente con genética
distinta de las que se usa normalmente, es un muy buen negocio, y el INTA está metido ahí para justamente para asesorar, no solo asesorar, sino para ver cuáles son los mejores, la mejor genética que podrían dar en un lugar como Argentina. Pero sí tiene un potencial importante, ¿no? El otro tema, si somos provincia vitivinícola, país vitivinícola, el corcho, ¿se da o no se da? Que todo viene de Portugal. Sí, todo viene de Portugal, la mayoría... El alcornoque. Exactamente, eso es un roble, es un roble del cual se extrae la corteza y se cultiva particularmente en Portugal. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones de crecimiento ideal. En San Juan hay varios, inclusive en la escuela de enología se ve, en el Parque 25 de Mayo se encuentra alguno, pero no se utilizan industrialmente. No se utiliza industrialmente por una cuestión de crecimiento, o sea que no sería una muy buena, por lo menos con la genética que tenemos ahora, ojo, porque esto puede cambiar. Muchos años, y el crecimiento en San Juan es más lento que, por ejemplo, en Portugal. Entonces, te doy un dato. Anoche estuvo acá el rector actual y casi reelecto, y habló del tema INTA. Bien. Sostuvo que para la Universidad de San Juan es importantísimo el INTA. No podría estar la carrera de agronomía si desaparece el INTA. Y dijo que varios de los profesionales del INTA son docentes universitarios. Y que al INTI le tiene que dar espacio en la universidad porque le han sacado los lugares donde trabajaba la gente del INTI. Bueno, son barbaridades que se están cometiendo. Son barbaridades que se están cometiendo. La carrera de agronomía, la unidad integrada, funciona adentro del espacio de INTA con un convenio de colaboración entre INTA y universidad. Y como bien dijo el rector, ahí la mayoría de... Yo soy uno de esos, yo soy un docente de la carrera de agronomía. No sería posible la carrera sin el apoyo de los docentes del INTA, ¿no? Y la verdad que es una pena que es el... Todos vimos con total pasividad cómo un día nos eliminaron los trenes, porque no eran eficientes, lo cual es cierto. Pero mejorarlo no significa eliminarlo. Absolutamente no. Y lo mismo pasa con el INTA. Está dispuesto totalmente, para todo se puede mejorar. Una persona puede mejorar, claro. Yo puedo mejorar, pero el problema es que no hay esto es casi dictatorial. O sea, no hay una real coloquio entre el INTA, la autoridad del INTA y, por ejemplo, lo que es el Ministerio de Modernización. Es como que ellos han decidido largar un decreto que todavía no está alargado, pero que no tiene apoyo y que no tiene consenso. Lo cual es grave, ¿no? Es grave porque además, como siempre dije la otra vez, el INTA es un organismo que está conducido por gran parte del sector privado, con lo cual es muy transparente. Nadie entra a dedo en el INTA, se entra por concurso público y abierto, con lo cual es grave. Pierluigi, te invitamos a que quedes acá, creo que hoy somos 4, podemos armar la mesa con todos. Ya volvemos, vamos a nuestro primer corte. Cumplen años hoy. La docente Ivana Brizuela, Ana Ceruti, Alicia Pérez, la docente Esther López Buzo, el productor audiovisual Gustavo Huevo Muñoz, el abogado Manuel Candelero Hackman, el director de Radio Amanecer Luis Vila, la licenciada en Comercio Internacional Verónica España, la cantante Marina Viera Campbell, Celina Enrique, José D'Annunzio, Maxi Rodríguez, Antonio Carrizo Martinazo, Ariel Godoy y Natalia Suárez. ¿Se puede torcer el destino? No sé si torcer el destino, pero cada uno tiene una misión en la vida y es una opinión personal, no es algo científico, pero sí, yo creo que cuando dejas de tener tu misión, automáticamente te vas a otro parámetro, a otro lugar. Estás hablando, imagino, del vuelo... Son preguntas. 11A. El asiento 11A, ¿es un milagro? ¿Es un misterio? ¿Es alguien que tarde o temprano va a morir? Es alguien que tiene una misión todavía por cumplir en esta vida. Desde el lugar que le corresponda, tendrá que de alguna manera solventar lo que le hizo no irse al otro mundo. Entonces, hasta ahora, esa persona no hay explicación real
ni física, ni científica, ni de ningún tipo, cómo se ha podido salvar y salir por su propio pie caminando. Es algo que no tiene explicación. De ahí el milagro, cuando tú no puedes comprobar algo, cuando no puedes realmente tener un argumento de peso, se convierte en milagro. Bueno, y este es un caso que no tiene explicación de la ciencia. No hay nadie todavía de los que yo he leído, y he leído todos los artículos posibles antes de venir al programa, he leído todo, me he visto 2 incluso intervenciones de 2 personas dedicadas a la aviación donde no encuentran explicación ante la caída del avión, la explosión que hubo, estaban los tanques llenos de combustible, la altura era para haber no dejado absolutamente a nadie, y realmente no entienden que además salió como salió, caminando con el celular en la mano. Hay una explicación de metodología, no quiere decir que sea lógico, sí. Pero sí, justo estaba en un lugar determinado que era al lado de la puerta en el ala, y cuando chocan con el edificio de estudiantes, que todavía no se sabe cuántos estudiantes habían ahí, él ahí recién sale por su propio medio porque se abrió la puerta. Pero lo mismo, el golpe fue tremendo. Pero aparte el avión mató a mucha gente. Al hermano que estaba al lado. No, pero aparte a mucha gente. Claro, el edificio de estudiantes todavía no se sabe. No viajaba. Que no viajaba. Hay una película que la están pasando muy seguido, ¿no? De gente que se salva de algo. Destino Final. Destino Final se llama. Ya llevan como 5. Sí. Da hay miedo. Muchos testimonios de eso. Yo la primera vez que leí algo así fue en la revista Selecciones, de alguien que se salvó de un incendio y después murió. Y nos tocó con un columnista de la ventana alguna vez. Y hay personas que han sobrevivido a lo mejor a 3 o 4 catástrofes en su vida. Catástrofes y siniestros donde no ha habido supervivientes. Sí, pero no quiero ser amigo de él. O al menos no tomar el mismo vuelo. Y hay una película con Dustin Hoffman donde aparece un accidente y él aparece como sobreviviente, que después termina siendo medio un fraude, pero también habla de este tema. Bueno, entonces crees en el milagro. Yo sí, yo creo en los milagros. Tengo una formación cristiana y católica, y aparte de eso, para mí los milagros existen. Pero no solo por ser católico. Me imagino que el milagro no tiene... No tiene color, no tiene registrado. tampoco religión, pero lo que sí te digo es que cuando hay algo que te has criado con eso, creyendo en eso, lo ves constantemente en situaciones de la vida, ¿me entiendes? Hay diagnósticos médicos que te dicen que esa persona es imposible que pueda vivir, incluso le dan fecha de caducidad para posiblemente irse al otro mundo, y de pronto ves que esa persona sana y esa persona se cura, y la ciencia no encuentra una explicación. También es un milagro. Es así. Así lo creemos algunos, ¿no? Bueno, acá generalmente los médicos se enojan cuando tienen un caso así y después le agradecen a la difunta Correa, ¿no? Toda la ciencia queda de lado. Cada uno agradece a lo que tiene la fe. La fe no la puedes tocar, no la puedes de alguna manera palpar. La fe es algo que tú o la tienes o no la tienes. La ciencia, por supuesto, hay cosas que no todavía puede explicar. Yo creo que lo gran desconocido que tenemos hoy todavía en el mundo de la medicina es la mente. Todavía no nos damos cuenta que somos capaces de sanarnos a nosotros mismos en muchas ocasiones, o de enfermarnos, por el poder de nosotros, por lo que nosotros le transmitimos a nuestro cuerpo. Entonces, todavía hay muchas cosas que no podemos encontrar la explicación y le ponemos milagros. Pero hay cosas que realmente estoy convencido que no van a tener nunca explicación y son milagros. Está bien. Sí. Y es un tema que es complejo, porque el que tiene fe y no hay una cuestión racional para explicarlo ahí. No. Pero este caso realmente es de los casos muy extraños. ¿Qué van a hacer una película? Va a terminar la película. Más que una película. En Bollywood. Y los Eso acreedores felices. En Bollywood lo dice. Pero imagínate qué pasaría si dentro de 10 días o dentro de 10 meses este hombre muere de un infarto por cualquier otra cosa. Cumplió su objetivo. No, se le escapó a la muerte. Destino Final. De todas maneras, también hay detrás de ese accidente hay también, no sé si averiguaciones que viajaban personas muy importantes dentro de ese avión. Todavía se está investigando si realmente fue un accidente o no, o fue un sabotaje premeditado. Estuvo una parada 15 minutos antes de salir el avión. Es decir, hay muchas cosas que todavía van a ser muchas incógnitas. Sí, nosotros, Juanca se comunicó esta mañana con Walter Gallardo, Sí. quien más experiencia tiene acá. Sí, sí. Y Walter estaba en Berlín. Así que Mandó saludos. Mandó saludos, pero no podía venir. Está bien, está bien. Bueno, hablando de... También un sobreviviente, Walter Gallardo. Sí, no, vale. También puede ser un milagro lo que le pasó a él, Sí. porque de donde cayó el helicóptero...
A propósito de esto, mientras se producen hechos como este, donde celebramos que al menos una persona haya sobrevivido, el mundo está jugando con energía nuclear, ¿no? Y es importante la presencia de Laura Tamarí porque nos puede explicar las consecuencias que tiene pasar por una emergencia extrema, como no saber qué es lo que te va a caer de arriba y te va a matar a vos y toda tu familia. Y hay muchos chicos, lo enlazo con algo que recién informa Juanca, la cantidad de vasectomía que se hacen en San Juan en chicos jóvenes que no quieren tener hijos. Creo que la inseguridad del mundo es una de las grandes razones por la que una generación no quiere tener descendencia. Es un mundo bastante agresivo y nocivo. El tema de la emergencia y de cómo uno puede reaccionar, no tenemos muchas maneras de reaccionar y no siempre vamos a reaccionar de la misma manera. La gente que está sometida hoy por hoy a bombardeos, a hambrunas, a muertes. Hay un nene, hablábamos del sobreviviente de la India, pero hay un nene que creo que llegó a Italia desde Palestina, que es el único de 10 hermanos que sobrevivió al bombardeo y le amputaron las piernas, ¿no? Digamos, está lleno de gente que está sobreviviendo en este momento y el resto del mundo hace como si nada, ¿no? Digamos, porque lo cierto es que no hay mucha movilización, por más que hay un montón de discursos y de posteos en redes sociales, el movimiento no se da y los políticos no les interesa, no hay... Hay veces que el disparador pasa a ser como, por ejemplo, en los sirios que se iban también, como sea, de su país, y tuvo que pasar un fotógrafo que le tomara la foto a un niño en la playa muerto para que se hablara de otra forma. Pero todos los muertos anteriores no repercutían. Sí, hay que ponerle rostro a la muerte. Sí, bueno, el niño del cuervo, el fotógrafo que sacó que creo que fue en Kenia, si no me equivoco, o en Etiopía, el señor se suicidó, el fotógrafo. O la nena de Vietnam que había sido quemada con napalm también. Son fotos icónicas que terminan poniéndole rostro a esa... Estamos hablando de las discapacidades. Hay una foto que realmente es un ícono, fue el Mundial del 78, cuando Argentina sale campeón del mundo y entra un chico sin brazos, colgándole las dos mangas. Alfieri padre tomó esa foto. Y el fotógrafo Alfieri de la revista El Gráfico lo toma en ese momento y la titula la foto El abrazo del alma. Esto viene bien para cuando se eliminan todas las cosas, discapacidades que no hay que financiarlas, no hay que bancarlas, ¿no? Sí. La otra vez hablamos de por qué había tantos discapacitados. Antes se ocultaban, hoy no. ¿No? Creo que es eso. Lo que pasa con el que no está en la guerra, no está ni en Israel ni en Irán, capaz que está en Europa, pero está viviendo la guerra de Rusia y Ucrania, dice en cualquier momento nos va a pasar a nosotros, está viviendo esta guerra y también nos va a pasar a nosotros, y va dándole vuelta todo el tiempo en la cabeza. Bueno, a nosotros nos pasa con Buenos Aires o con Rosario, ¿no? Digamos, cuando vos vas a Buenos Aires te dicen cuidado. Sí. Y vos llegás a Buenos Aires y decís no pasa nada, o vas a Rosario, cuidado, que te van a matar. Creo que tiene que ver mucho con el acceso a la información y con la emergencia. Hay un dicho que nosotros tenemos que es no hacer de la urgencia una emergencia, ¿no? No transformarlo en algo más grande. ¿Una emergencia qué es? Una emergencia es una catástrofe. Sí, nosotros hemos tenido emergencias, sí, hemos tenido los terremotos, hemos tenido el terremoto del 21, incluso para muchas personas fue una catástrofe. Sí. Muchas personas perdieron mucho, ¿sí? Entonces, la salud mental tiene que abordar ahí y tiene que hacer un acompañamiento, y sobre todo en los niños, para que deje la menor cantidad de secuelas posibles, ¿sí? Porque si no, después tenemos adultos rotos. Uno lo puede ver en películas de los estadounidenses, las asistencias a los veteranos de guerra son infinitas. ¿Sí? Nosotros a nuestros veteranos de guerra no les hemos dado nada. Es tan difícil medir el valor de una tragedia. ¿Sí? ¿En qué se mide una tragedia, no? Yo creo que, por ejemplo, hemos reconstruido esta ciudad después del terremoto, pero no sabemos si no nos cambió sociológicamente el habitante medio de San Juan, ¿no? No se ha investigado mucho eso. Sin duda, hasta la forma de vivir, quizás, hasta la forma de las comidas cambiaron. Yo tengo dos relatos, uno de una paciente que tenía en Buenos Aires, que vivía en un geriátrico, que el marido era bancario acá cuando fue el terremoto, ellos eran sanjuaninos,
y se fueron y nunca más volvieron. Y una paciente sanjuanina que vio cómo se moría su amiguita del frente en el del 44 cuando se caía la pared de la casa, ¿no? Y toda su vida tuvo una herida enorme. Sí, claro, no solo pierden lo material, pierden el proyecto de vida, porque se pierden tus fotos, se pierden tu historia. Sí, hay una película que realizó la Fundación Bataller que fue muy interesante porque se tomó testimonio. Las últimas voces. Las últimas voces del terremoto. Varios testimonios decían, es la primera vez en mi vida que lo cuento gente que ya tenía más de 90 años. ¿Sí? Es decir, ni a los hijos le había contado cosas. Sí, sí. Con el trauma, ¿no? Uno de ellos... Y muchos de ellos viven en Buenos Aires. Uno de ellos es ya creo que falleció, Juan Carlos Rodríguez, un publicista, que era uno de los chicos que se llevó el ferrocarril porque no encontraban la familia, había muerto la familia. Y él lo contó varias veces, busco a mi familia, ¿no? Hizo un libro. Sí. Hizo un libro sobre eso. Hay temas que pero pareciera que todo este tipo de ciencias no son necesarias, ¿no?, para la humanidad. Y a propósito de esto, era el tema que le planteábamos a Nardi. Sí. Hay muchas cuestiones, como puede ser kinesiología, odontología, dermatología, psicología, psiquiatría, que las obras sociales te dicen no los cubrimos, o los cubren con un monto irrisorio. Sí, o los cubren con sesiones anuales. En realidad, aquí hay que aclarar que las obras sociales y las prepagas no solo tienen una responsabilidad legal, tienen una responsabilidad social, porque estructuran el sistema de salud para todos los ciudadanos. Es una forma de delegar desde el Estado también la responsabilidad social que tienen para construir una salud de toda la población. El programa médico obligatorio, que lo hemos hablado muchas veces, no es solo que es la base obligatoria que tienen que cumplir, es la base mínima. De ahí para arriba hay muchas cosas, y sobre todo en cuestiones de cuando corre peligro tu vida, y así es la jurisprudencia en la Argentina, como lo ha dado, que lo tienen que cubrir. Es muy llamativo, una semana atrás, la muerte de esta chica Jiménez en La Plata, donde tenía una sentencia que lo obligaba a cumplir, que era una enfermedad extraña, que no la querían cumplir porque no estaba en el PMO. No es que el PMO tiene que ser eso lo que cumple nada más, sino es una base mínima, una canasta mínima de lo que deben cumplir, de ahí otras cuestiones. La chica se murió, no cumplieron con la sentencia. Bueno, después podemos seguir charlando este caso porque va a ser un caso testigo en la Argentina. Pero yendo a la pregunta, tienen que cumplir. Hay muchas cuestiones de prevención y psicología que están dentro del programa básico y obligatorio, y muchas prepagas te ofrecen otras alternativas. En la mayoría de los casos cubren algunas sesiones. En kinesiología te cubren 5 sesiones mensuales, pero la justicia, ¿qué ve cuando va el caso? Ve el caso concreto y ve si eso hace falta incluir más o no. En prevención se hace mucho, o sea, el PMO incluye muchas leyes de Argentina, por ejemplo, materno-infantil, en tema de cáncer, en tema de diabetes, te cubren la prevención y hasta los estudios previos. ¿Qué está ocurriendo hoy? Es que te las tratan de sacar de encima, que no lo cubren, que tenés que ir a hacer las intimaciones, y después las intimaciones tenés la vía legal, pero la vía legal a veces llega tarde, y la justicia que llega tarde no es justicia. Pero Flor, también hay otra cosa. De cada 100 casos, los que pueden ir a la justicia... Son muy pocos. Son muy pocos, la mayoría no va. Sí, no van, es verdad. Y mirá, esta chica... La justicia resuelve por cada caso, independiente. Resuelve por cada caso, porque no puede... tiene que hacer una declaración de inconstitucionalidad para que abarque a todo un sector. Pero va al que lo pide, Esta chica llega tarde ella a ir a la justicia, porque se demora en buscar un abogado e ir a la justicia. La justicia actúa muy rápido, saca en 15 días una medida cautelar en La Plata y no la cumplen. ¿Cuál es el problema también? Es que al no cumplirle no hay consecuencias graves para las obras sociales o las empresas de medicina prepaga. Entonces, bueno,
Seguimos. ¿Cuál es la consecuencia? Un juicio de daños, va a durar 20 años, quizás lo pague, la prepaga o la obra social. Pero ese es el grave problema que tenemos con el cumplimiento de sentencias en este momento. Pero aparte van a tener que demostrar que fue la causa real de muerte de la demora. Eso, la vinculación, la causal es muy complicada. Por eso te digo, 10, 20 años para demostrar y terminar en un juicio de daños que quizás lo ganes. Si les parece, vamos a un corte, ya volvemos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 13 de junio de 1562, el capitán Juan Jufré de Loaiza funda la ciudad de San Juan de la Frontera. La ceremonia se cumplió a orillas del río que los indígenas del lugar llamaban Tucuma o Tuluma. Solo lo acompañaban 32 expedicionarios. En 1815, Fray Justo Santamaría de Oro fue electo para representar como diputado a San Juan ante el Congreso de Tucumán. En 1874, en Córdoba, nace el escritor Leopoldo Lugones, uno de los máximos valores de la literatura argentina. Por tal motivo, hoy se celebra el Día del Escritor. En 1906 nace en La Plata el doctor Pablo Ramela, juez civil, senador nacional, convencional constituyente, ministro de gobierno y profesor de la Universidad Católica de Cuyo. En 1951 se inaugura el monumento a Juan Jufré, emplazado en la plaza que lleva su nombre en Concepción. La escultura fue realizada por Miguel Ángel Sugo. En 1967 se inaugura en la ciudad de Buenos Aires el planetario Galileo Galilei. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. Estábamos hablando con Pierluigi, que todos tenemos queridísimos amigos judíos que están preocupados, y también amigos iraníes que dejaron su familia, estudiaron ingeniería acá, muchos de ellos, y que también están preocupados por la suerte de su familia. La guerra siempre es mala, siempre es mala. Es algo que Argentina nunca debe alentar, las guerras, ninguna guerra. Sí. Bueno, sobre todo una provincia que ha pasado por muchas emergencias, ¿no es así, Laura? Sí. Sí, creo que la cultura sanjuanina está marcada por las catástrofes y por el dolor, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Digamos, de haber perdido toda la historia, por ejemplo, en un terremoto, de perder casas, de perder fotos, de perder familia. Las catástrofes tienen, digamos, desde la salud mental hay que hacer un abordaje muy especial. La salud mental es parte importante del abordaje de la emergencia. Claro. ¿Sí? La emergencia es cuando existe la emergencia, digamos, es cuando hay un riesgo de vida. Puede ser por inundaciones, por terremotos, por incendios. Yo tuve la suerte de participar del abordaje en los incendios de Corrientes, que fue una de las experiencias desde lo laboral muy linda. Y lo cierto es que cuando se pierde todo toma un valor muy importante. Digo, que se caiga un árbol, para alguien puede ser nada, pero para alguna persona que vivía en una casa y ese árbol tenía una historia y una historia asociada a la familia, es una tragedia. España lo vivió hace un tiempito con las inundaciones de Valencia, ¿no? Con la Dana. Con la Dana y también yo creo que hay zonas que están marcadas por la tragedia. Por ejemplo, esta provincia está de alguna manera fundada sobre personas que venían de tragedia. Claro, claro. Y que venían de situaciones muy... Este país, 5 millones de personas llegaron. Con mucha carga emocional que incluso es hereditaria. Yo lo veo a veces en consulta, donde hay personas que todavía recuerdan la tragedia que vivieron sus abuelos y cómo lo pasaron de mal. Entonces eso queda dentro de la idiosincrasia. Juanca quería plantearte un tema, yo no sé si se va a animar a plantearlo. No, en realidad no sé. Que lo propuso es Carlos. Ah, Carlos. Ah, bueno. Que es en México. En Jalisco. Contanos, Carlos. Bueno, en Jalisco ha habido una propuesta donde decían que de alguna manera para evitar el concubinato y todo lo que trae consigo el que se junten las personas y luego los hijos quedan un poco en tierra de nadie, donde no hay absolutamente ningún marco legal ni nada que puedan parar a las personas, la creación de unos matrimonios Uber, matrimonios express. Es decir, contratos que se hacen de 2 o 5 años a la hora de tú tener una relación, firmas tu contrato donde queda claro de antemano quién se va a hacer cargo de los niños, cuál va a ser la custodia, si es compartida o no, si vamos a tener una asignación mensual o no, los bienes para quién son y cómo son, y automáticamente si a ese tiempo, a los 2 años, seguimos bien y queremos renovar por 5, hacemos por 5 o hacemos para el tiempo que queramos. Es decir, es dar un marco legal a una convivencia que muchas veces trae consigo situaciones que luego es complejo de poder abordar. Al ser tan frío, sí, ¿no conviene que directamente no planteen una relación?
No, es que yo creo que nosotros también tenemos Porque que empezar... se mezcla un poco lo que puede ser una relación basada en el amor, que supuestamente los terminan uniendo el amor, con una cuestión fría de esto es así, 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 según el contrato, y se transforman en una discusión. ¿Qué es el legal. matrimonio? Es un contrato. Es un contrato, es una sociedad. Nosotros, los seres humanos, le hemos añadido el concepto amor porque nos unimos por voluntad propia y por un sentimiento, pero hay detrás un trasfondo que cuando se acaba el amor, el contrato es la vigencia. Y ahí, entre el amor y la guerra, hay una línea tan fina que automáticamente quien te amaba y te quería se convierte en tu peor enemigo. Entonces, muchas veces yo creo que no es cuestión de frialdad, sino de poner las cosas claramente encima de la mesa. Si yo llego al matrimonio con unos bienes, con un patrimonio que me lo he ganado yo, que me lo he sudado yo, que lo he transpirado yo, y me caso con una persona que me encanta, que es divina, y a los 2 años me tengo que separar porque es imposible la convivencia, ¿por qué tengo yo que repartir mi patrimonio con esa persona? Eso hoy se puede. ¿no? Eso hoy se puede, claro, eso existe hoy. Por eso te digo. El contrato previo. Susana Jiménez firmó uno. Bueno. ¿Se acuerdan? Sí. No hay tiempo para más. Qué Si lástima. quieres lo planteas de nuevo la próxima. La próxima semana es viernes. No vamos O a tener. adelantamos un día O adelantamos un día si quieren nos Sí, reunimos. pues me quedó algunas cosas interesantes. Me encanta.